Hola, yo soy Abril, bienvenidas al videoblog de Ensayos de Abril. Estoy muy contenta porque en este video voy a abordar un tema que me interesa desde hace bastante, que es el discurso hegemónico de la lectura. En realidad es un tema con el que todos los lectores estamos familiarizados de una u otra manera. En mi caso, llevaba ya tiempo pensando en estas consideraciones acerca de la lectura, solo que no sabía que ya tenían un nombre y que formaban parte de esto, del discurso hegemónico de la lectura. Y cuando lo supe, todo cobró mucho sentido. Lo que voy a exponer a continuación no son ideas mías, voy a complementarlo con algunas experiencias que yo he tenido, pero en realidad lo tomé de un texto de la profesora Paula Storni de Argentina, que ella analiza ciertos aspectos del proyecto educativo que se utiliza en la educación pública en Argentina e identificó este discurso hegemónico que yo creo que también se puede encontrar en México. No sé si en toda América Latina, probablemente sí, pero al menos en México estos preceptos se siguen aplicando, reproduciendo y defendiendo desde los niveles más altos. Y ahora vamos a hablar también de todo eso. ¿Por qué considero importante informarnos acerca del discurso hegemónico de la lectura? Porque si somos personas a las que nos interesa que otras personas lean, creo que entre más conciencia tengamos de este discurso, más fácil será identificar desde dónde estamos compartiendo el gusto por la lectura, por llamarlo de alguna manera. Si van a ustedes a la descripción de este video, podrán encontrar el enlace para que también lo revisen ustedes. Es un archivo de libre acceso para todas las personas. Paul Storni identifica 5 preceptos del discurso hegemónico de la lectura. ¿Qué es esto? Es un modo particular, y cito textualmente, en el que la escuela conceptualiza la lectura y desde el cual elabora toda una serie de clasificaciones de autores, lecturas y lectores. Es decir, que desde la escuela se nos dice qué es lo que se debe leer, cómo se debe leer y qué tipo de lectores debemos anhelar ser. La principal institución que reproduce el discurso hegemónico es la escuela, y en México tenemos una tradición pues muy importante y fuerte, que es la tradición vasconcelista, cuando se inauguró la SEP y que instauró la lectura como un anhelo para todas aquellas personas que quisieran salir del lugar en el que están. Es decir, en México ha predominado la creencia de que leer te va a distinguir del resto, leer te va a hacer mejor persona, te va a hacer una persona más inteligente, una persona con mayor conocimiento. La lectura es una manera de acceder a todos estos capitales que te van a poner por sobre otra gente que se puede quedar ignorante y que pues pobrecitos ellos no tienen el acceso ni el interés de volverse lectores, ¿no? Es como el discurso generalizado. Hay matices, pero esto es como lo general desde hace décadas en México. Incluso una persona como yo, que nació en los 90s, creció con estas ideas. Da para otro video todo el análisis de lo escolar. Ese sería el discurso hegemónico. Y a continuación les nombro los 5 preceptos que Paula Storni identifica. El primero es el énfasis en lo cuantitativo. El discurso hegemónico dicta que un buen lector siempre será el que lea más. El que lea más en todos los aspectos, ya sea porque lee más páginas y entonces los libros gordos siempre se van a preferir por sobre los de 20 páginas o incluso los libros álbumes y toda la literatura infantil que pues en su mayoría son historias breves, porque además también son historias gráficas. Siempre se va a valorar más a un lector que lee más páginas y que dedica mayor tiempo a leer. De ahí que vengan tantas confusiones a veces y tantas presiones lectoras de que pues si no leo tanto y si no leo suficiente tiempo, entonces tal vez no soy una buena lectora y entonces más bien no debería nombrarme lectora. Díganme, ¿ustedes han escuchado alguna vez eso? Que entre más lees, mejor lector eres. Segundo punto, el recorte de la práctica. El discurso dominante de la lectura, o hegemónico, dicta que el acto de leer
es solamente el encuentro entre el lector y el texto. Y entonces, los momentos en los que tú te sientas a leer es en el que estás ejerciendo la experiencia sublime de la lectura, descartando todos los otros elementos y actividades que hay alrededor de la lectura, como comprar libros, unirte a un club de lectura y comentarlo con tus amigos, hacer scrapbook de tus lecturas o hacer videos en internet acerca de lo que lees. Leer es una concatenación de acciones que nos vuelven lectores. No solamente el encuentro del texto con la persona, que además a partir de esa idea vienen muchas otras sobre cómo leer es un acto solitario, ¿no? Está bien interesante eso. Punto número 3. Lectura como lectura letrada. Yo creo que este sí seguramente lo van a identificar de inmediato, porque este precepto del discurso hegemónico dicta cuáles son las lecturas válidas. Por ejemplo, los clásicos. ¿Para qué vas a perder tu tiempo leyendo otras cosas que no te van a aportar nada? Si los clásicos ya está súper comprobado que son grandes historias y que todo el mundo deberíamos leerlos por alguna razón en específico, ¿no? O sea, la lectura como lectura letrada implica que tú estás leyendo con un fin muy claro de obtener conocimiento, capital. Se idealiza la lectura literaria como una formadora de buenos lectores, pero además de buenos ciudadanos, ¿no? Por ahí va metido esto de que, bueno, es que si estás leyendo, tu pensamiento va a ser crítico y es más probable que te den ganas de cambiar el mundo. Y entonces leer es como sinónimo de estar haciendo la diferencia y no necesariamente. Ya sabemos que leer no te hace una mejor persona por default, sino que son ciertos procesos los que se llevan a cabo para que tú seas una mejor persona o incluso para que tengas el deseo de cambiar el mundo. Solita la lectura no lo va a hacer por ti. Punto número 4. Énfasis en el objeto libro. Hay una devoción al objeto libro y entonces se considera que leer, si lees libros, pues sí eres lector. Pero si no lees libros, entonces ¿qué tipo de lector eres? Se fomenta la adquisición de libros y se desprecia la lectura de otros soportes que no son libros. Y eso, cada vez hay menos gente, bueno, yo me he topado cada vez con menos gente que piense de esa manera, pero todavía es posible encontrar personas que asumen que si no estás leyendo libros, entonces no estás leyendo nada. O hay personas que todavía no aceptan con buenos ojos el que se diga que la lectura en redes sociales cuenta como lectura, ¿no? Los webtoons, Twitter, los cómics, el libro álbum, todo lo que no es tangible como un objeto libro, pero el discurso hegemónico lo sigue poniendo en la cumbre. Y el último precepto es que la lectura es lectura por placer y este está mega extendidísimo, ¿no? O sea, incluso en las campañas de lectura del gobierno o de otras instituciones, casi siempre es como hay que amar la lectura, hay que leer por placer, hay que enseñar a gozar la lectura. Es que si no estás gozando, si no lo estás haciendo por diversión, porque te nace, entonces eso no es leer. No necesariamente hay que leer por placer. El placer no debe ser una condicionante para acercarnos a la lectura. Como que hay esta romantización del acto de leer, pues de que va a ser algo genial, algo que te va a cambiar la vida. Creo que eso pasa porque seguimos poniendo el foco en la lectura, cuando más bien la lectura solo es el puente entre nosotros y otras ideas. Yo sigo pensando en todos estos preceptos que de alguna u otra forma moldearon también mi perspectiva de la lectura al principio. Por eso, cuando yo me encontré con personas que estaban hablando de literatura juvenil, que no priorizaban los clásicos o que no priorizaban el hecho de aprender algo siempre que leyeran, pues eso fue muy chocante para mí porque dije, ¿cómo? O sea, entonces, ¿qué están haciendo?
Pues ese es el otro gran terreno de lo que es leer, que es inexplorado todavía por el sistema y que nos pertenece a los lectores y desde el cual a mí me gusta moverme y gestionar como estos espacios y aventarme a hacer cosas, porque ese es un terreno nuestro todavía. El discurso dominante, el discurso hegemónico de la lectura defiende una concepción del mundo y también dicta cierto orden social. Hay una razón detrás de todo lo que pensamos acerca de leer. La mayoría de lo que pensamos acerca de leer nos fue impuesto y no nos habíamos dado cuenta, y estoy hablando por mí, por supuesto. Mientras más claros tengamos los preceptos del discurso hegemónico de la lectura, siento que es mucho más sencillo desprendernos de cierto estrés al momento de compartir la lectura, y creo que puede convertirse en una actividad mucho más horizontal, práctica, cercana, funcional para las personas que queramos que lean más, ¿no? Sería un mundo mejor, según yo, si fuéramos conscientes todos de estas prácticas, y además nos ahorraríamos un montón de comentarios innecesarios acerca de las prácticas lectoras de otras personas. Entonces, bueno, pues aquí termino el video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si quieren que siga hablando de estos temas. Me gustará mucho, pues, seguir reflexionando en torno a esto, y muchas gracias a Paula Storni por haber investigado esto, por ponerle palabras a algo que me venía dando vueltas en la cabeza. Yo no te conozco, pero te admiro muchísimo, y si un día ves este video, pues que sepas que hasta acá llegan todo lo que también tú pensaste. Y nada, nos vemos pronto. Au revoir.